Hola, mi nombre es Jacqueline Almazán y estaré participando en las temporadas 2, 4 y 6 de esta genialísima serie, así que no te puedes perder ningún episodio. Hola compañeros, mi nombre es Luis Carlos Chávez Hernández, tengo 21 años y soy estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas. Voy a ser participante de esta serie llamada Prestaciones y Beneficios. Ojalá y les guste y nos vemos. Hola, mi nombre es Michelle Vázquez, tengo 21 años y estoy estudiando la carrera de Administración de Empresas. En esta ocasión seré una de las participantes que te ayudan a entender un poquito más sobre el tema de prestaciones y sus beneficios. Bienvenidos. Hola compañeros, mi nombre es Yarelia Tienzo, tengo 21 años y soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas. Voy a ser una de las participantes en esta serie llamada Prestaciones y Beneficios y espero que esta serie sea de su agrado y la disfruten. Bienvenidos a la temporada 1 de esta serie llamada Prestaciones y Beneficios, que es el incremento de las prestaciones, y se define de la siguiente manera. El interés que las empresas conceden a las prestaciones se refleja en la cantidad monetaria que se gasta en ellas. Pero en la actualidad, las organizaciones diseñan sus planes y sistemas de prestaciones de acuerdo con sus necesidades o bien para competir en el mercado. Continuando, les recomiendo que presten atención a la imagen e intenten adivinar cuáles son estas prestaciones, pero no se preocupen si no entienden, porque conforme vaya pasando la serie van a ir comprendiendo un poco mejor este tema. Temporada 2. En prestaciones y beneficios veremos antecedentes de las prestaciones. Desde la década de 1920 se reconoció la importancia de otorgar ciertas prestaciones a los empleados para protegerlos y ayudarlos a alcanzar un mejor nivel de vida. Los sindicatos presionaron para que mediante las revisiones de contratos de trabajo obtuvieran prestaciones adicionales a la ley, así como los empresarios procuraban otorgárselas buscando beneficios de carácter fiscal para todos. En las empresas donde no había sindicato, el hecho de otorgar prestaciones adicionales ayudaba a disuadir a los trabajadores de buscar la sindicalización. Y bueno, como resultado, los trabajadores obtuvieron beneficios marginales y servicios a través de la iniciativa del empresario, sindicato o de ambas. Un factor muy importante en la obtención de las prestaciones es el apoyo que los gobiernos brinden al movimiento obrero. En el caso de México fue durante la fase de nacimiento del movimiento obrero cuando se establecieron prestaciones adicionales en el sueldo tales como las vacaciones pagadas y la prima vacacional, entre otras. El hecho de que estas prestaciones hayan llegado a formar parte integral de la compensación han provocado que los trabajadores las vean como una conquista. Las prestaciones ya no se consideran un regalo de la empresa que la dirección decide dar o no. Es difícil predecir los beneficios que los trabajadores desearán en el futuro. Sin embargo, hay interés en obtener la jubilación temprana y la disminución de la antigüedad para alcanzarla. El costo de las prestaciones se ha incrementado como resultado de la inflación, lo cual ha requerido que las organizaciones evalúen los beneficios reales de sus planes para permanecer en niveles competitivos respecto a otras organizaciones. Además, las compañías deben hacer un esfuerzo especial para asegurar que los planes estén en conformidad con las leyes, no incrementando el salario sujeto a impuestos, sino el salario real. El gobierno ha desalentado el uso de las prestaciones a las que denomina previsión social y que en su contexto pretenden seguir un doble planteamiento. Este doble planteamiento nos dice que las prestaciones no deben de ser acumulables a los ingresos del trabajador y que las prestaciones deben ser deducibles para la empresa. A partir de este doble planteamiento, la ley propone tres características principales para las prestaciones. Estas tres características nos habla del concepto de generalidad. Este concepto nos dice que todas las prestaciones deben otorgarse en forma general y en beneficio de los trabajadores. Es aplicable a ciertos sectores o grupos de trabajadores que deben reunir determinados requisitos de elegibilidad, entre los cuales los más comunes son la antigüedad, el estado civil, la edad
y la composición familiar. El siguiente es el soporte jurídico, y este se refiere a que las prestaciones que se otorguen al trabajador estén contempladas por la ley, así como que sean para el bienestar del trabajador y sus beneficiarios. El último es la seguridad jurídica laboral del trabajador. Esta se refiere a que las prestaciones y su otorgamiento sean para el bienestar de los trabajadores y sus beneficiarios, así como que no por ello pierdan beneficios de ley o se simulen salarios. Temporada 4. En prestaciones y beneficios veremos las prestaciones en la Administración de Recursos Humanos. En esta temporada, los trabajadores han aprendido a obtener prestaciones con cada revisión de contrato, lo cual hace que el administrador de recursos humanos tendrá que aprender más sobre las prestaciones y sus efectos, y sobre cómo controlar el costo de la mano de obra, tanto en el corto como en el largo plazo. Se encontró en una investigación que las prestaciones no tienen ningún efecto objetivo sobre la motivación y, por consiguiente, tendrían muy poco valor para la organización. Las prestaciones son más gravosas que los sueldos pagados en efectivo, debido a que los costos de estas son cada vez más altos y representan un porcentaje cada vez mayor en relación con el costo de la nómina. Por ejemplo, cuando les dan pagos o despensas para Navidad, le cuesta mucho a la empresa, ya que el empleado no se siente con cierta obligación con esta, sino que siente que se lo merece por el simple hecho de trabajar ahí. Continuamos con la quinta temporada, la cual se denomina Planes de beneficios en efectivo. Muy a menudo se otorga una prestación simplemente porque otros empresarios lo están haciendo, porque alguien con autoridad piensa que es una buena idea o a causa de las prestaciones del mismo sindicato. Sin embargo, los beneficios deben evaluarse en el marco de cada situación y de acuerdo con ciertos principios básicos, que a continuación se mencionan. El primero es la alineación con la misión, la visión, los valores y los objetivos de la organización. Como cualquier otra fase de un proceso administrativo, un programa de prestaciones debe ser congruente con la misma visión, valores y objetivos de la empresa en la que se está trabajando. Los objetivos tienen que satisfacer a la misión, a los valores, a las necesidades y a las expectativas del trabajador y del empresario, al tiempo que busquen la identificación de la razón de ser de la misma organización. Número 2. La participación dentro de la empresa. A menos que una organización haya diseñado el sistema de prestaciones a su medida con sus respectivos parámetros y esté funcionando de manera adecuada, cualquier programa de beneficios tendría que desarrollarse conjuntamente entre la empresa y los mismos trabajadores que están dentro de ella, lo que permitirá un análisis más cuidadoso de las prestaciones posibles, la expresión de la preferencia de los directamente interesados y la evaluación del costo estimado de cada prestación y de sus posibilidades reales dentro de la misma organización. Número 3. Programa de comunicación de las prestaciones. El éxito que va a tener un programa de prestaciones depende del grado de confianza y de comprensión de los mismos trabajadores a quien va dirigida. La comunicación afectiva es fundamental para lograr estos objetivos. Al explicar a los trabajadores las condiciones de un seguro de vida o de gastos médicos o incluso del plan de pensiones, hay que definir con mucha claridad los requisitos para obtenerlo. Todo con la finalidad de evitar que haya algún malentendido o que incluso que el empleado no disfrute del programa por pura ignorancia. Número 4. Control de costos. Muchas de las prestaciones representan costos fijos. La administración debe de analizar esto si puede otorgar la prestación mediante algún sistema donde el costo sea más variable, es decir, que se pague en cada ocasión que se requiera sin tener que pagar una infraestructura fija. Es algo complejo, pero pongamos un ejemplo. La banca en México considera que para dar el servicio médico a su personal
Es mejor no tener hospitales propios, no crearlos ellos, no hacerlos ellos, ni una planta de médicos fijos, sino resulta más fácil el poder pagar a hospitales y médicos privados para cada servicio que se solicita. Claro está que con un acuerdo en un convenio de tarifas. Bienvenidos a la temporada número 6, que es llamada Clasificación de las prestaciones. Ahora bien, daré una pequeña descripción de lo que va a tratar esta temporada, que es sobre pensiones, seguros legales, vivienda, seguridad social, prestaciones, beneficios marginales y personal expatriado. Pongan mucha atención porque esta información va a ser de su interés. Ahora que estamos establecidos en la temporada número 6, definamos lo que es clasificación de las prestaciones, que como lo dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es un acoso o servicio que un contratante, en este caso es la empresa, da o promete al otro, que vendría siendo el empleado o el trabajador. Por ejemplo, el paquete de compensaciones del personal puede incluir rubros como el sueldo nominal y las prestaciones en efectivo garantizadas, como lo son la prima vacacional, el aguinaldo, fondos de ahorro, despensa o previsión social. También las prestaciones pueden clasificarse de diferentes maneras, sin embargo, aquí se estudiarán de la siguiente forma: pensiones y seguros legales y de seguridad social, otras prestaciones y servicios a los trabajadores. Ahora, para dar inicio al primer episodio de la temporada 6 sobre las clasificaciones de las prestaciones, tenemos los que son las pensiones y los seguros. Ahora comenzaremos con los que son las pensiones, las cuales es una prestación económica destinada a proteger al trabajador al ocurrirle algún accidente de trabajo, al padecer una enfermedad o accidente no laboral, o incluso al cumplir al menos 60 años de edad. De igual manera, en caso de algún fallecimiento del trabajador o pensionado, protege a sus beneficiarios. También podemos decir que las pensiones por jubilación que instituciones del sector público y privado ofrecen a sus empleados representan un costo fijo otorgado a aquellas personas que han trabajado un determinado número de años y que han cumplido una edad establecida. Ahora continuamos con los seguros, los cuales es un medio eficaz para la protección de los individuos frente a las consecuencias de los riesgos. Estos se basan en transferir los riesgos a una aseguradora que se encarga de indemnizar todo o parte del perjuicio que se produce por la ocurrencia de un evento previsto en el contrato de seguros. Aquí hablaremos sobre dos seguros importantes, el primero de ellos es el seguro de vida y el otro el seguro de gastos médicos. Una de las prestaciones más antiguas son los seguros de vida para poder brindar protección a la viuda y a los hijos en caso del fallecimiento del trabajador. En ocasiones, los seguros incluyen una protección ante posibles discapacidades permanentes, totales o parciales. Aquí en parciales hablamos sobre alguna extremidad del mismo trabajador que haya sufrido daños, o en totales se puede hablar incluso de la muerte de este mismo trabajador. Continuando con los seguros de gastos médicos, tenemos tres aspectos. El primero es el seguro de gastos médicos como tal, el cual es en donde se contrata una póliza que cubre el riesgo con una empresa aseguradora. En el segundo es el contrato con hospitales y médicos, el cual establecen convenios con hospitales y médicos independientes que brindan el servicio al personal. Los gastos en que se incurra son incluso pagados por la empresa en su totalidad o con la participación del mismo trabajador. Aquí dependerá de cómo haya establecido el trabajador en la empresa. En el segundo tenemos el reembolso de gastos, en donde la empresa reembolsa a los trabajadores los gastos que estos realicen con motivo de una enfermedad o incluso de un accidente. Claro está que con ciertas limitaciones y luego de las prestaciones de los respectivos comprobantes fiscales. Legales. En esta categoría se agrupan todas las prestaciones o los beneficios que goza el trabajador hasta el contratado por el patrón.
Para comenzar con estos, hablaremos de los días festivos. Los días festivos o feriados constituyen una forma de descanso para el trabajador. Se consideran como una prestación, pues forman parte del descanso sin afectar los días de vacaciones y permiten al trabajador atender sus obligaciones familiares y sociales con el beneficio de tener el sueldo aunque no lo trabaje. El siguiente es el aguinaldo. El aguinaldo es un pago especial que se entrega a los trabajadores. Este equivale a 15 días de salario de acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo y su pago puede ser monetario o en especie y se tiene que pagar de forma única anual. Las vacaciones pueden entenderse de manera genérica como el tiempo que el trabajador descansa de las actividades que realiza de manera personal y subordinada para su empleador, siempre y cuando siempre sea con goce de sueldo. En este rubro tenemos el disfrute de vacaciones, que se encuentra estipulado en el artículo 76 de la Ley Federal de Trabajo. Dicho pago en especie consiste en el derecho que tiene el trabajador para abstenerse de acudir a sus labores cotidianas durante cierto número de días, los cuales se le pagarán como si lo hubiera hecho. El pago de la prima vacacional. De acuerdo con el artículo 80 de la citada ley, el trabajador tendrá derecho a recibir el 25% de la cantidad que por concepto de pago de vacaciones le corresponda. Continuemos con la prestación número 3, que es vivienda. Una prestación importante es el acceso a obtener una vivienda confortable y decorosa para los trabajadores. Ahora, sabiendo esto, vamos a mencionar un dato importante que todos deberíamos de conocer. Y es que en México, en la Constitución de 1917, se estableció la obligación de los patrones de otorgar viviendas a los trabajadores. Pero sin embargo, fue una prestación muy poco cumplida por razones económicas, por lo que en 1971 fue necesario modificar la Ley Federal del Trabajo para hacerla obligatoria y la contribución de todas las empresas al Fondo Nacional de la Vivienda fue del 5% del salario nominal de los trabajadores. Ahora enfoquemos nuestra atención en la imagen de la derecha donde dice Infonavit, que son unas siglas o un logo que probablemente hemos visto a lo largo de nuestra vida, que es el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y es un organismo de servicio social mediante el cual los trabajadores obtenemos la vivienda. Como ya he mencionado en la sinopsis de esta temporada, existe la seguridad social como una prestación. Estas instituciones se financian con la cooperación o aportación de los trabajadores patrones y en ocasiones del Estado. Regularmente se encuentran las pensiones por vejez, protección de cesantía de edad avanzada, orfandad, invalidez y otras. Se analiza cada una de estas pensiones en la ley correspondiente. La pensión por incapacidad es que la mayoría de los empleados del sector público, así como del sector privado, están protegidos para casos de consecuencia de una enfermedad o un accidente por las instituciones de seguridad social. Y los costos por incapacidad, accidente o enfermedad en el trabajo deben considerarse como parte de los costos de producción. Los empleados no pagan el gasto de su tratamiento, ni dejan de percibir sus ingresos durante el mismo, ni deben someterse a procedimientos legales complicados, demorados y caros. En estos casos, la seguridad social les brinda toda la protección. Y los problemas que enfrenta la seguridad social es el aumento en las obligaciones, que resultan del hecho de que los impuestos corrientes se utilizan para proveer prestaciones mucho más grandes a los empleados retirados de lo que sus contribuciones pasadas puedan financiar. Vemos la comparación de la pirámide poblacional en México del año 2000 y cómo sería en el año 2050. Se refleja mucha diferencia en las personas que requerirán protección, con un gran aumento para el año 2050. Ahora, en la temporada 6, pero del episodio 5, vamos a hablar sobre otras prestaciones o beneficios marginales, parte 1, que son las prestaciones no incluidas en otros grupos, pero son de relativa importancia por el costo que generará a la empresa y por el beneficio que prestan a los trabajadores, como lo son los descansos obligatorios durante la jornada de trabajo, los periodos para tomar alimentos, el tiempo de adaptación al puesto, el tiempo para capacitación y adiestramiento, etcétera, etcétera.
Primeramente están los servicios al personal. Estos servicios, que son costos fijos para la empresa, representan un ahorro para los trabajadores, puesto que estos últimos normalmente gastarían parte de sus salarios en ellos, y un ejemplo que podríamos tomar es el estacionamiento gratuito y el comedor. Ahora, siguiendo por las guarderías infantiles, las instituciones de seguridad social proveen este beneficio. Sin embargo, algunas empresas han optado por otorgarlas en forma adicional y por circunstancias especiales, como las empresas que se encuentran en lugares distantes a las poblaciones. Este es un beneficio muy importante para las madres solteras que no tienen con quién dejar a sus hijos, entonces optarían por entrar en una empresa que ofrezca este servicio. Bienvenidos a la parte número 2 del episodio 5 para continuar hablando sobre otras prestaciones o beneficios marginales. Y vamos a comenzar con el servicio médico y de enfermería, que prácticamente todas las empresas de cierto tamaño ofrecen algún tipo de servicio de enfermería, pero la extensión de los servicios va a variar considerablemente, pero por lo general han sido diseñados para atender a sus empleados por enfermedades y lesiones menores que puedan presentarse en el área de trabajo. Ahora, asesorías. Algunas organizaciones han establecido servicios de asesoría a su personal en aspectos legales y financieros. Otras también han contratado trabajadores sociales que ayudan a las familias de bajos recursos. También tienen psicólogos donde los trabajadores pueden acudir si lo necesitan. Ahora, las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro o mutualidades prestan dinero a sus socios con intereses bajos, mientras las ganancias obtenidas más el ahorro se entregan al final del año. Pero no solamente han sido creadas en materia de dinero, sino que también hay cooperativas de consumo, es decir, tiendas de artículos de primera necesidad organizadas por los empleados. En esta parte hablaremos de otras prestaciones o beneficios marginales. Una de ellas es la edad para jubilarse. Esto tiene mucho tiempo que se discute. Algunos dicen que la edad no es un determinante preciso para determinar la condición física de un individuo, su condición mental, ni sus capacidades de rendimiento en el trabajo. Algunos individuos son viejos a la edad de 55, en tanto que otros son jóvenes a los 65. Otro es la preparación para el retiro. La asesoría para la jubilación o el retiro busca ayudar a los empleados a que se den cuenta de las dificultades que podrían enfrentar al dejar el trabajo. Se les ayuda a aprender a vivir con un ingreso fijo y reducido, así como enfrentarse con cuestiones como pérdida de toma de decisiones, conflictos matrimoniales o empleo del tiempo libre. Según estudios acerca de los problemas que enfrentan los jubilados, se encontró que, en orden de importancia o gravedad, fueron los siguientes: número 1, salud; número 2, dinero y asuntos financieros; número 3, exceso de tiempo libre; número 4, falta de convivencia con otras personas; número 5, alimentos y nutrición; número 6, transporte; número 7, casa-habitación. Uno de los objetivos principales de los programas de preparación para la jubilación es ayudar a los empleados a reconocer que ellos tendrán que enfrentarse con tales problemas, y al conocerlos estarán mejor capacitados para minimizar o aún evitar los efectos perjudiciales de la jubilación. El otro es el retiro anticipado. Muchos trabajadores son capaces de seguir productivos más allá de los 65 años de edad, pero hay muchos que eligen jubilarse porque las pensiones que recibirán serían insuficientes para vivir con los satisfactores mínimos. Existe la posibilidad de retirarse anticipadamente, pero los trabajadores no lo aceptan porque significaría una reducción importante en las ya mínimas y escasas pensiones. La formación de fondos independientes. Los empleados que no están cubiertos por una pensión pueden ahora establecer su propia cuenta individual de jubilación a través de compañías financieras, bancos y compañías de seguro. Es posible que el trabajador contribuya al fondo destinado un porcentaje de su sueldo de forma independiente. Los sistemas de pensión por jubilación. Estos sistemas básicos del pago de jubilación son de pensión fija. Según el método de pensión fija, la cantidad de pago que el empleado va a recibir en el momento de la jubilación es un pago fijo. Esta cantidad puede basarse en los años de servicio del trabajador, el promedio de salario durante un periodo específico y la edad en el momento de la jubilación.
y en los planes garantizados la pensión se paga el resto de la vida del jubilado. La pensión ofrece una opción para el jubilado y su familia que garantiza el pago de por lo menos 120 meses, ya sea al jubilado o a sus sobrevivientes. En caso de que el jubilado continúe viviendo después de ese periodo, la pensión seguirá hasta su fallecimiento, solo que el monto de la pensión se reduce a alguna proporción. Un método de este sistema es el método de beneficio variable. En este plan se va acumulando un porcentaje del sueldo del empleado más una parte de las utilidades de la organización y ésta se utilizaría para este propósito. En caso de que se emplee el dinero, es posible convenir en que se pague un interés. Otro es el sistema de fideicomiso. Otro método es el fideicomiso, que se consiste en las contribuciones al fondo de pensión se colocan en el fideicomiso. Los fondos se invierten y son administrados por los fideicomisarios, que representan a la empresa y al sindicato constituido como un comité técnico. Por último, hablaremos de la transferencia de fondos. Una falla de la mayoría de los sistemas de pensión privados es que carecen de la posibilidad de transferir las pensiones de los trabajadores cuando estos cambian de empleo y mantener el capital propio en una sola pensión. Ante esta situación, algunos sindicatos y asociaciones de empresarios han desarrollado sistemas de pensiones transferibles que permiten a los empleados acumular los recursos en el mismo fondo de pensión, aunque cambien de empresa. Hola, ahora continuaremos con el episodio 6 sobre el personal expatriado. Para dar un hincapié a la definición sobre personal expatriado, tenemos que entender que en un mundo donde las fronteras se vuelven cada vez más difusas y los mercados viven una feroz competencia, las organizaciones deben contar con cierto personal ejecutivo preparado para la internacionalización, la cual es palabra clave para dar hincapié a la definición, en donde ahora decimos que el personal expatriado son aquellos trabajadores que presentan sus servicios de una forma temporal o permanente para su empresa fuera de su país de origen. Una vez resuelta la definición sobre el personal expatriado, podemos determinar que existen dos tipos de este personal. El primero es el expatriado como tal y el segundo el expatriado de un tercer país. El expatriado es un ejecutivo que ha nacido en el país donde nació la empresa y es asignado a una sucursal de la empresa en otro país, al cual se le designa como un país anfitrión. Puede resultar un tanto confuso la definición, pero es más fácil con este ejemplo, en donde el ejecutivo es nacido en Estados Unidos y la empresa es nacida en Estados Unidos, pero la sucursal de la empresa se encuentra en Honduras. Aquí entonces se define que el ejecutivo es estadounidense, la empresa es estadounidense, pero la sucursal es de Honduras. Ahora, en el segundo tipo, el expatriado de un tercer país es un ejecutivo que ha nacido en un país diferente al de la empresa y trabaja en un tercer país en una sucursal de esta misma empresa. De igual forma, puede resultar un poco reburujada la información, pero con un ejemplo es más sencillo, en donde determinamos que un ejecutivo mexicano trabaja para una empresa estadounidense en una sucursal que se encuentra en Nicaragua. Aquí ya tenemos los tres países, el ejecutivo mexicano, la empresa estadounidense y la sucursal nicaragüense. Ahora determinamos que el sueldo base, en su mayoría las empresas fijan el sueldo base sobre una estructura salarial desarrollada en su país o hogar. Por lo tanto, los ajustes salariales se efectúan en el país hogar. Sin embargo, las organizaciones europeas fijan los salarios de acuerdo con las políticas y estructuras del país anfitrión. Aquí podemos determinar que, más que nada, la mayoría de las empresas fijan el sueldo en base a donde fue constituida la empresa. Si la empresa fue constituida en México, el sueldo se basa conforme a las leyes y políticas de México. Sin embargo, como lo dice aquí, hay una excepción en las organizaciones europeas, donde ellas, si su sucursal se encuentra en otro país, se basan en las leyes y en las políticas estructuradas en el país en el que está su sucursal. También tenemos lo que son otros pagos y beneficios para este personal expatriado.
los cuales los podemos enumerar del 1 al 10, pero seguramente se pueden encontrar más, aunque estas son las más comunes, las cuales pueden ser ayuda por costo de vida, la prima por servicio exterior, ayuda por las dificultades del país anfitrión, ayuda para el pago de renta de la casa, automóvil de la empresa, educación de los hijos, visita a casa, sus vacaciones, los días festivos y su seguro social. Esperamos que todos estos temas hayan sido de interés y sobre todo de mucha ayuda para que los puedas practicar en tu vida laboral o incluso si estás en tu carrera universitaria, que sepas a qué se refieren todos estos conceptos que son relacionados con la administración de sueldos. Síguenos para más temas próximamente. Hasta luego.